He pasado toda mi vida en mi ciudad natal. Es donde nací, donde crecí y probablemente es donde moriré. Para algunas personas esto suena a una existencia miserable, pero sinceramente, no creo que lo quisiera de otra manera. Mi ciudad tuvo un auge industrial una vez, pero ese momento llegó y pasó mucho antes de que yo naciera. Solo los veteranos recuerdan esa época ahora, y aún así, la mayoría solo estuvieron presentes al final de la misma. El resto solo conocemos este pueblo por lo que se ha convertido desde entonces, un fantasma de lo que fue, marcado por el titán oxidado de una época pasada que ahora se cierne sobre nuestro hogar como un centinela muerto. Su cuerpo hueco símbolo de lo que fue y de lo que nunca volverá a ser. Nuestro pueblo descansa ahora en esa inmensa sombra, doliendo y suplicando volver a sentir la luz del sol que quedará para siempre oculta por su pasado. Pero bueno, escasa. Mi dedicación de toda la vida a este pueblo fue lo que me hizo querer ser bombero. Quería devolver algo a la comunidad que me formó, y la mejor manera que se me ocurrió para hacerlo fue unirme al cuerpo de bomberos local. Eso ocurrió hace 20 años, y en ese tiempo he visto y experimentado cosas, tanto dentro como fuera del trabajo, que a la mayoría de la gente le costaría creer. Pero supongo que eso viene con el territorio de vivir en un pueblo maldito. Todos los que viven aquí aprenden desde pequeños que algo no va bien en este lugar. Un día llegas a ser lo suficientemente mayor para darte cuenta de que otros pueblos que visitas no son exactamente como el que llamas hogar. No llevan esa capa familiar de oscuridad que parece envolverte como una manta cada vez que cruzas de nuevo las fronteras de nuestro pueblo tras pasar tiempo fuera. Otras ciudades no parecen estar perpetuamente frías y nubladas, ni siquiera en días calurosos de verano. No llegan con esa sensación abrumadora de que deberían haber pasado al reino de la historia olvidada hace generaciones, sino que son mantenidos vivos por una población terca que se niega a marcharse y dejarlos en el pasado. La mayoría de los forasteros que visitan la ciudad a menudo sienten este cambio de inmediato, y normalmente con mayor intensidad, ya que no están adecuadamente aclimatados tras los años bajo el peso opresivo de la ciudad. Por esta razón, los visitantes suelen intentar quedarse en The Town el menor tiempo posible, y por eso los camiones de mudanza que llegan aquí suelen llegar vacíos. Algunas personas dicen que el pueblo ha sido así desde el principio de los tiempos, destinado a heredar su maldición desde antes de que siquiera existiera hace tantos años. Otros dicen que adquirió la maldición a través de algún horrible suceso, y que en su día fue como cualquier otro pueblo pequeño estadounidense olvidable. No sé a qué teoría me apoyo. Por un lado, no veo por qué esta tierra estaría tan infestada de mal sin razón aparente, pero por otro, es difícil ver el pueblo como otra cosa que no sea la fuente de malicia y miseria que siempre he conocido. La creencia menos popular es que The Town no está maldita en absoluto, y que todas las desgracias que aquí aparecen son simplemente el fruto de una cruel coincidencia. Cada año hay menos seguidores de este modelo, y pronto probablemente desaparecerá por completo. Al buscar el suceso específico que dio inicio a la larga cadena de problemas de The Town, muchos de los que creen en la teoría B señalan un incidente ocurrido a principios del siglo XX. Quienes siguen la teoría A ven este evento simplemente como un síntoma de la podredumbre mucho más antigua que infesta este lugar. En cualquier caso, ambos coinciden en que el evento en cuestión está directamente conectado con la oscuridad que vive aquí. Ocurrió en la antigua mina de carbón, que en ese momento era uno de los pilares principales de la economía de The Town. Se desató un terrible incendio en la mina, cuyo origen sigue siendo objeto de debate hasta hoy. El incendio convirtió los soportes de madera sobre las cabezas de los mineros en cenizas y provocó varios derrumbes dentro del pozo principal. 11 mineros quedaron atrapados dentro durante 4 largos días mientras los habitantes trabajaban incansablemente para excavar entre los escombros y rescatarlos. Cuando llegaron a los mineros, los 11 estaban muertos. 5 de ellos se asfixiaron, muertos por el aire tóxico y el humo rancio creado por el incendio, mientras que 3 fueron aplastados en el colapso del pozo. Sin embargo, los cuerpos de los 3 restantes nunca fueron encontrados. Todavía se especula que fue de ellos, y cada persona a la que preguntas tiene su propia teoría. Te dejo que inventes la tuya propia. El derrumbe que había condenado a esos mineros también hizo lo mismo con el fuego, apagando el fuego de modo que, cuando los habitantes del pueblo llegaron al pozo derrumbado,
Lo único que quedaba del terrible infierno eran unas pocas brasas moribundas. A pesar de que la mina en sí causó pocos daños, nunca logró recuperarse de este desastre suceso. Cualquier intento de reabrirlo era recibido con más tragedias. Se desataron más incendios inexplicables, y cualquier nuevo pozo excavado colapsó rápidamente, a menudo enterrando a nuevas víctimas en un ataúd de tierra furiosa. Más extraños eran los mineros que seguían desapareciendo sin dejar rastro, muy parecidos a los 3 que habían desaparecido durante aquella devastación inicial. Se informó de hombres que desaparecían en medio de una conversación con sus electores, que se apartaban un momento para beber un sorbo de agua o secarse el sudor de la frente, solo para volverse y ver que sus compañeros habían desaparecido, aparentemente arrancados del espacio o arrastrados a la oscuridad cercana sin hacer el menor sonido. Finalmente, todos los mineros, comprensiblemente asustados por sus vidas, acabaron pasando a nuevos trabajos, y The Town no pudo encontrar a nadie dispuesto a reemplazarlos. Tras años de intentos de rehabilitar la mina, finalmente fue cerrada definitivamente, dejando así que uno de los principales estímulos económicos de The Town quedara oficialmente extinto. Pero aunque la mina esté abandonada y en desuso, eso no significa que siga inactiva. En esa mina surgen incendios aleatorios al menos una vez al año, a pesar de que permanece vacía y libre de cualquier actividad que pudiera causar tales inflamaciones. Con el fin de evitar que nuestro pueblo se convierta en otro Centralia, nuestro departamento, así como todos los de la zona, trabajan juntos para extinguir estos incendios a medida que surjan. El ayuntamiento tiene toda una fuerza especial que vigila la mina en busca de incendios, y cuando se detecta alguno, nos envían inmediatamente al lugar. A veces conseguimos apagar el incendio en pocos minutos, otras veces pasamos horas luchando contra el infierno fresco que parece empeñado en llevarse a toda la ciudad hacia los pozos más profundos de la ruina. A estas alturas, siento que tengo una especie de sexto sentido que me permite anticipar las llamadas de la mina con un par de días de antelación. Siento una opresión en el estómago que sigue retorciéndose como un viejo juguete de cuerda hasta que finalmente se rompe. A pesar de verlo venir, me arruina el día cuando llega esa llamada por despacho. Odio volver a ese lugar horrible. La invisible miasma de sufrimiento que siento allí dentro a veces es tan fuerte que me provoca náuseas en cuestión de minutos. Y siempre tengo la extraña sensación de que algo me está observando desde algún lugar más profundo de la caverna. Cada vez que estamos allí, espero girarme de espaldas a uno de mis compañeros por un momento solo para volver y descubrir que ha desaparecido. La manguera cargada que manejaban ahora baila locamente sobre el suelo sucio y descarga agua violentamente sin guía ni razón. Esto nunca ha pasado, pero eso no significa que nunca ocurra. Incluso podría acabar siendo yo quien se pierda en la penumbra del deseo, arrastrado por alguna fuerza invisible que ni siquiera me concede el lujo de un último grito. Supongo que solo el tiempo lo dirá. Los practicantes de la teoría B que presentan el desastre de la mina como la fuente de la maldición del pueblo afirman que algo antiguo y malvado fue desenterrado de la tierra aquel fatídico día hace más de un siglo. Y aunque no estoy del todo convencido de tal historia, admito que es difícil discutir con todo lo que he vivido allí abajo. Que la mía es un lugar oscuro e infernal, y me estremezco al pensar que en cualquier parte de este mundo pueda encarnar tanta animosidad natural. Resulta extrañamente más reconfortante pensar que algún evento desencadenó décadas de malicia concentrada que irradia de él, en lugar de creer que esa energía pútrida ha estado ahí desde el principio. Quizá un mal contenido en las piedras más antiguas de este planeta desde tiempos inmemoriales no sea mucho mejor que esa misma presencia libre desde el principio. Pero claramente hay suficiente distinción como para crear una división entre los habitantes del pueblo, así que supongo que sí marca cierta diferencia en la mente de la gente. Pero la mina no es el único lugar de gran y concentrada desgracia en esta ciudad, y por tanto no es la única fuente potencial de la maldición a la que apuntan los de la opción B. Sería un error no hablar también de la antigua acería, que, aunque ya hace tiempo vacía, solía trabajar en conjunto con la mina para alimentar la antigua prosperidad de este pueblo. De forma similar a como la mina alimentaba los hornos que antes eran calientes del molino. Me entristece pensar que esas mismas calderas nunca volverán a conocer ese calor. El molino, que fue un coloso próspero de su época, sufrió mucho tras el incidente de la mina.
Sin un flujo constante de carbón que salía de la mina, la productividad del molino comenzó a ralentizarse. El carbón, al igual que el mineral que se refinaba en el molino, comenzó a llegar desde otras minas de la zona. Esto mantuvo el molino a flote durante unas cuantas buenas décadas más, pero también encareció su funcionamiento y, a medida que el dinero y los recursos se agotaban, también lo hacía la prosperidad que este gran mastodonte de su época había disfrutado. El molino logró avanzar a un ritmo decente hasta mediados de los años 50, cuando su viabilidad finalmente se agotó. Para entonces, el pueblo hacía tiempo que había renunciado a su sueño de volver a la cima de su gloria industrial, pero nadie quería contárselo al viejo molino. Permitieron que el pobre creyera que eso marcaba la diferencia hasta el final. Otra tragedia ocurrió el último día de funcionamiento del molino. Un molinero descontento, devastado y desesperado por la noticia del cierre del molino, irrumpió en la oficina del capataz y disparó al hombre sin decir ni una palabra. El molinero mató a 4 de sus compañeros más antes de ser finalmente sometido. Nunca vería el interior de una celda por su acto bárbaro. Sus compañeros obreros, alterados de rabia, se turnaban para atacar al hombre desarmado y derrotado. Le pegaron tan fuerte que murió allí mismo, en el suelo de la oficina. Se desconoce si sus asesinos fueron procesados alguna vez por lo que hicieron. Este último acto en la larga trayectoria del molino parece haberlo marcado como un lugar de oscuridad que rivaliza con el de la mina. En los años posteriores a su cierre, persistieron rumores de que la vieja estructura vacía se convirtió en un lugar de adoración al diablo y actos depravados de pecado indescriptible. No está claro si estos hechos ocurrieron o siguen ocurriendo alguna vez, pero eso no impide que nos llamen al molino varias veces al año. Normalmente estamos allí para investigar un olor recurrente y misterioso a quemado, solo para llegar y descubrir que los viejos hornos del molino están tan fríos como siempre. Los primeros intervinientes que han sido llamados al molino a lo largo de los años han informado de haber visto figuras oscuras de sombra y siluetas que se movían sutilmente en lo profundo de las entrañas del viejo edificio. Personalmente he escuchado extraños ruidos mecánicos resonando por los pasadizos fantasmales y abandonados del molino. Y he jurado a todos a quienes les he contado que una vez oí el estruendo de un disparo proveniente de la dirección de lo que antes era la oficina del capataz. Hay quienes creen que las víctimas de aquel día trágico, incluido el propio asesino, continúan trabajando un turno interminable en su antiguo lugar de trabajo, aunque las operaciones allí terminaron hace muchas décadas. Algunos habitantes de la ciudad les dejan recipientes con comida y termos de café en la entrada del molino, solo para regresar al día siguiente y encontrar estos recipientes vacíos de su contenido. Aunque no puedo decir con certeza quién disfruta de estas comidas gratis, dudo mucho que haya nadie en el pueblo que se atreva a robar comida a esos viejos obreros del molino. Las desgracias de la ciudad no se limitan a estos 2 sepulcros del pasado. Aunque la mina y el aserradero solo tienen actividad ocasional, hay otros acontecimientos en este pueblo que afectan mucho más a los habitantes y, a su vez, afectan a mi departamento con más frecuencia también. Todos los que viven en The Town, sin excepción, sufren al menos un accidente de tráfico al año. La mayoría son pequeños choques, que es el tipo de accidente que todo el mundo espera. Algunos son significativamente peores. Los peores son los que tenemos que responder, y a menudo no son bonitos. La ventaja de esto es que todo el mundo en la ciudad es increíblemente amable y comprensivo en el lugar de una colisión. 2 tíos chocados de espaldas mientras salen de sus plazas de aparcamiento en el supermercado. Se lo toman a broma y quizá incluso se inviten a una cerveza esa noche como forma de agradecer por ser su accidente ese año. ¿Una anciana le roba el coche a un joven y le destroza el retrovisor del conductor? Bueno, al menos su brazo no estaba asomando por la ventana en ese momento. Los coches de todos están constantemente abollados y las tarifas de seguro en nuestro pueblo están por las pilas, pero la gente simplemente se alegra cuando su accidente resulta ser relativamente menor. Por supuesto, hay esos pocos desafortunados que acaban en 2 accidentes al año, lo que realmente es más un testimonio de su mala suerte que de la maldición del pueblo. Siempre hay esa sensación persistente en el fondo de la mente después de haber estado en lo que crees que fue tu accidente, ¿fue realmente mi accidente del año, o voy a estar muy decepcionado en unos meses? Algunas personas llegan a una respuesta desafortunada a esta pregunta más adelante.
Un río bastante grande atraviesa el corazón del pueblo. En su día, una vía fluvial clave para el transporte de mineral y metales dentro y fuera de la ciudad, se ha convertido en una carga mucho mayor en las décadas transcurridas desde la desaparición de esa industria. Cualquier lluvia puede y a menudo provoca inundaciones severas y repentinas, lo que provoca que muchos residentes queden atrapados si están cerca del río cuando llega un mal tiempo inesperado. Por esta razón, nuestro cuerpo de bomberos exige que los miembros tengan varias certificaciones diferentes de rescate acuático, porque definitivamente las van a necesitar. Cada año sacamos a decenas de personas del agua. Muchos de ellos siguen vivos cuando lo hacemos. Una vieja y descuidada vía de tren se extiende a lo largo de las afueras del pueblo, extendiéndose por millas incontables en dos direcciones mientras atraviesa la aparentemente interminable extensión de denso y oscuro bosque que rodea nuestro pueblo por todos lados. La vía no se ha usado en casi 30 años, no desde que crearon la nueva línea que atraviesa todas las comunidades más grandes e importantes del norte. Pero eso no impide que las criaturas aparezcan en montones muertos y cubiertos de sangre sobre o cerca de las vías de forma semi-regular. Los ciervos suelen estar mayormente intactos, pero los animales más pequeños como zorros y mapaches tienen suerte si podemos distinguir qué especies son por el cadáver que dejan atrás. Nadie puede explicar adecuadamente cómo estos animales sufren muertes tan violentas tan cerca de las vías abandonadas. Pero la leyenda popular dice que hay un tren fantasma que sigue circulando de un lado a otro por la vía por la noche, que nunca puede llegar a su destino pero tampoco puede regresar al lugar donde empezó. A veces incluso se detiene, y si subes a bordo, te llevan a la tierra de los difuntos, sin volver a ser visto por ninguno de nosotros hasta el día en que cruzamos el umbral de la muerte. Supongo que esto es preferible al encuentro alternativo que podrías tener con un tren así. He visto lo que esa cosa puede hacer, y no es una imagen agradable, especialmente cuando la víctima tiene un rostro familiar. Aquí parece que la enfermedad se propaga con mucha facilidad. Una simple cepa de un resfriado común puede dejar fuera de combate a la mitad de la comunidad durante varias semanas y tiene el poder de detener la vida en la ciudad durante largos periodos en los meses fríos. Si pasas por la ciudad en una semana cualquiera de febrero, pensarías que ya habíamos abandonado el lugar como ya deberíamos haber hecho hace mucho tiempo. Ha habido varias ocasiones en las que el cuerpo de bomberos ha quedado reducido a una fracción de su plantilla habitual debido a una infestación especialmente persistente de gripe que decide permanecer en nuestra estación durante más de un mes. En estas situaciones, prácticamente todos acabamos contagiándonos. Los más debilitados por la enfermedad pueden tomarse un tiempo para recuperarse. Pero aquellos de nosotros cuyos sistemas inmunitarios se ponen horas extra somos recompensados con trabajar horas extra propias. Todo mientras intentamos convencernos de que no vamos a desmayarnos en cualquier momento por la agonía de la enfermedad que apenas podemos combatir apagado. La mina no ha sido lo suficientemente cruel como para prenderse fuego durante uno de estos episodios de enfermedad, al menos no mientras he estado trabajando en el departamento. Y rezo para que nunca desarrolle un lado lo suficientemente malévolo como para poner a prueba algo así. No exagero cuando digo que tal suceso podría significar fácilmente el fin de nuestro pequeño pueblo. La muerte es una parte importante de la vida aquí. Sin consultar estadísticas, apuesto a que enterramos al menos el doble de muertos cada año que cualquiera de los pueblos cercanos, todos ellos el doble de grandes que nosotros. La desaparición aquí se presenta de muchas formas. Hay sorprendentemente muchas formas en que se puede perder una vida en una ciudad tan relativamente pequeña. Están las muertes esperadas, el tipo de cosas que el town anticipa de forma macabra cada año, como ahogamientos durante inundaciones de ríos o personas que mueren en un accidente de coche especialmente grave cada año. Pero hay muchas muertes extrañas y misteriosas que nadie logra comprender. Siendo bombero, he presenciado las consecuencias de bastantes de estas extrañas muertes yo mismo. Y he pasado más noches de las que puedo contar quedándome dormido mientras intentaba resolver sus misterios irresolubles en mi mente atribulada. La gente ha vuelto a casa y ha encontrado a sus seres queridos sanos sentados en la mesa de la cocina, a mitad de una comida que nunca terminarán. Sus muertes pareciendo haber ocurrido simplemente porque el segador estaba teniendo un día lento. Los trabajadores de supermercados han desaparecido durante casi una semana, solo para ser encontrados con los ojos muy abiertos y azules.
atrapados en un congelador que se había usado incontables veces en los días posteriores a su ausencia, y del que se había colocado comida en estanterías y luego comprada por los clientes. Pequeños y cariñosos perros falderos que ni siquiera parecen físicamente capaces de hacer daño a otro ser vivo de repente se han quedado con los nervios el tiempo justo para clavar sus pequeños dientes en el cuello de sus dueños, acertando justo en el punto justo para que sus víctimas se desangren en cuestión de minutos. La muerte llega para todos aquí, jóvenes y mayores, enfermos y sanos por igual. La mayoría de las veces aparece al azar, pero sigue algunos patrones reconocibles que todo el pueblo reconoce y acepta. Sin entrar en detalles, diré esto: hay una razón por la que la gente de este pueblo intenta no encariñarse demasiado con sus primogénitos. Podría seguir. Podría contarte cada detalle de cada suceso extraño en este pueblo, pero si no he conseguido convencerte de que está maldito ya, dudo que lo haga. Nunca intenté convencer a nadie de nada compartiendo estas historias desde el principio. Mi objetivo era simplemente destacar un lugar en gran parte olvidado por el tiempo, pero que aún merece mucho reconocimiento, tanto por todo lo que ha perdurado a lo largo de las generaciones como por todo lo que ha logrado. Y aunque estos logros puedan permanecer fríos y enterrados bajo un pasado oscuro y pesado, el orgullo que inspiran sigue muy presente en todos los que viven aquí. Hay una razón por la que muchos de los que vivimos en esta ciudad somos de por vida, y no es solo porque la recesión económica de esta región ha dificultado que la gente pueda escapar de ella. Hay mucha gente aquí que no dejaría el pueblo, maldición y todo, si tuvieran la oportunidad, y yo me incluyo entre ellos. Eso bien podría ser la propia maldición hablando, es posible que esté tan arraigado en nuestra mente, alma y cultura que nos engaña haciéndonos pensar que realmente disfrutamos viviendo en este miserable y pequeño rincón de América, pero si es así, entonces no tengo intención de luchar contra ello. Mi ciudad desde luego no es un lugar fácil para vivir. Algo acecha aquí, algo se pudre. Y le gusta recordarnos a todos que está aquí con nosotros. Pero como dije antes, este pueblo sigue siendo su hogar. En los últimos días he vuelto a sentir ese familiar nudo en el estómago, el que me avisa de un incendio que se avecina en la vieja mina. Todavía no hemos tenido uno este año, así que ya va muy tarde. Si a la gente le interesa, quizá después del incendio pueda compartir más historias sobre mi pueblo, suponiendo que lo que hay en la mina no me acepte esta vez. Pero mientras tanto, os dejo con algo que me ronda la cabeza últimamente, y que fue lo que realmente me animó a compartir estas historias en primer lugar. Recientemente tuve la dolorosa realización de que algún día, quizá algún día relativamente pronto, mi ciudad desaparecerá. Se va a olvidar. Algún día será abandonado, ya sea porque la economía sufrió un descenso demasiado grande, o porque el incendio de la mina finalmente se volvió demasiado grande para que lo combatiéramos. O simplemente porque ese último obstinado residente decidió que aguantar este lugar moribundo ya no merecía la pena. Independientemente de cómo se desarrolle, sé que la simple verdad es que probablemente no estaremos aquí para siempre. Así que solo os pido que hagáis todo lo posible por recordar los lugares y las personas que el mundo ha olvidado. Haz todo lo posible por mantener viva su memoria de alguna manera. Porque a pesar de todas las dificultades que la maldición inflige a este pueblo, sigo creyendo que lo peor que podría pasarle sería que nadie siquiera recordara que estuvo aquí.